Bien, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de Universidad CEDIM. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, y me acompaña también Héctor Dávila, coordinador de la carrera. Es un verdadero placer tener a Humberto Garza el día de hoy. Nos compartirá su plática, El Story del Storytelling, donde nos explicará que el contar historias como herramientas de comunicación está más vivo que nunca. Humberto es escritor, director y productor de cine de ficción y documental, creativo publicitario y consultor de narrativa. Ha trabajado con más de 300 marcas a lo largo de su carrera. Está por estrenar su primer serie documental sobre la salud en México y se prepara para filmar este año su primer película de ficción. Humberto, bienvenido. Antes de ceder la palabra, le comento a la audiencia que al final tendremos una sesión de preguntas en el cual está en el botón inferior derecho para que lo puedan hacer ahí. Humberto, un placer siempre tenerte. Bienvenido. Al contrario, gracias. Buenas noches a todos, a Miguel, a Héctor, gracias por la invitación, y a los que se han conectado, pues gracias por darse el tiempo de escucharnos aquí. Hace rato anunciaba la plática en mi Facebook y en el Facebook de la agencia, y les decía que prometía no contar muchas mentiras, entonces trataré de adherirme a esta propuesta. Bueno, vamos a hablar un poquito storytelling. Seguramente todos hemos escuchado, y más los que estamos en todo lo que tiene que ver con industrias audiovisuales, narrativas, mercadotecnia y o comunicación, este término bastante en los últimos años, ¿no? Y esta idea de que hay que contar historias y todo se trata de contar historias. Parece muy bonito, parece muy interesante, pero en realidad le preguntas a alguien qué es storytelling y no todo el mundo puede decirte, o no todo el mundo puede responderte, por ejemplo, el cómo se cuenta una historia. Y entonces yo empezaba a preguntar, cuando empezaba a ver esto de, ¿hay una manera de cómo se cuenta una historia? ¿O cada quien tiene su manera de contar las historias, no? Y me puse desde hace unos 10 años a investigar. Conocí algunas cosas, pero me puse a investigar un poco más del tema, por mi naturaleza intuitiva y curiosa. Y la verdad es que terminé llenando ese librero que está ahí de puro cuestiones de narrativa, de guión, de historias y marcas y run stories y demás. Y lo que voy a tratar de hacer en este curso es, de una manera muy rápida, contarles como lo más importante de lo que aprendí, más con el espíritu de dirigir. Toda la información del mundo está disponible en Internet, tampoco es algo, o sea, que tengamos que, no voy a traer información que nadie conozca. Más bien lo que voy a tratar de hacer es dirigir su atención a ciertos elementos que puedan después ustedes ir a buscar y saber dónde está o qué tipo de información buscar para los proyectos o las ideas que puedan estar tratando de desarrollar después. Y sobre todo tratar de entender por qué son tan importantes las historias, uno, y dos, de dónde viene, por qué se volvió de moda en mercadotecnia y en comunicación hablar de historias, como el origen de esa historia, que es bien interesante y anecdótica, y cómo lo podemos hacer y qué podemos lograr con esto, ¿no? Vamos a hablar de la mejor película que se ha filmado en la historia de la humanidad, que es, para mí, El Padrino, no El Ciudadano Kane, y la vamos a comparar con un TikTok y vamos a ver cómo ambas, la cosa mejor producida y una cosa producida en un celular, tienen una narrativa consistente detrás. Y si entendemos eso y luego entendemos cuáles son los principales puntos que yo tengo que saber para lograr una narrativa, estamos de gane. Y después podemos saber dudas, preguntas, y pueden seguir investigando y me pueden contactar, y con todo gusto les contesto todo lo que pueda y todo lo que sepa. Entonces vamos a empezar a hablar de las historias. ¿Por qué las historias? ¿Por qué si estamos hablando tanto de historias? ¿Por qué nos apasionan y por qué nos intrigan tanto las historias? La realidad es que las historias es la base esencial de la sociedad. Un día me puse a preguntar, me pregunté a mí mismo, pues, ¿quién contó la primera historia? ¿Cuándo y por qué? Y me imagino que fueron, digo, estos no son unos cavernícolas, como los que vemos en la imagen, pero esta idea de sentarse en una fogata y compartir las historias del que fue y cazó un mamut, o del que fue y pintó en una cueva, ahí empezó la narrativa. Ese es el origen del storytelling. Y es el origen de la sociedad y es el origen de muchas cosas. ¿Por qué? Porque es cuando los viejos, imaginémonos una tribu cavernícola de 15 personas, había un par de mujeres que cuidaban a los niños, un par de cazadores que iban a buscar los mamuts, uno que quizás había muerto en un sacrificio, otro
que había logrado tirar una lanza y pegarle en el corazón y tumbarlo de una, y era el viejo, que además le faltaba un ojo porque otro mamut se lo había sacado seguramente. En la noche prendían una fogata y le contaban a los niños las historias de los que habían muerto, las historias de lo importante que era para esa comunidad mantenerse unida, la importancia de los valores que tenían ellos, de reconocer el trabajo de cada una de las personas, de tratar de ser un héroe y vencer a enemigos inconmensurables y enormes para subsistir como tribu y dejar una marca de eso. Es exactamente lo mismo que pasa en una sala de cine. Bueno, pasaba en una sala de cine o pasa cuando alguien se sienta en su tele y prende Netflix. Bueno, no, porque se pierde la parte comunitaria, que al final hablamos un poquito de eso, pero pensemos que sigue habiendo salas de cine hoy en día, que ya vienen de regreso, y por eso siempre va a haber, y por eso es la magia del cine, y por eso es la magia de las historias, porque a los seres humanos nos encanta sentarnos alrededor de la llama, de la luz, de la flama, de la iluminación, de la luz que se proyecta, y compartir historias, compartir lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que nos ha pasado, a quien admiramos, aprendizajes. El consciente colectivo se da alrededor de la fogata. Y eso para mí es apasionante y es súper interesante, ¿no? Entonces, un poquito lo que les cuento es esto, ¿no? Las historias son la forma en que las comunidades crean identidad. O sea, ¿qué es lo que nos une como mexicanos? La historia de México, una geografía y una cultura, pero una historia compartida también. Valores, ¿qué es lo que hace diferente un mexicano de un alemán? ¿Qué es lo que hace diferente a un regio de alguien de la Ciudad de México? Las historias que se cuentan en las carnes asadas aquí en Monterrey. Eso es lo que nos da identidad, nos da valores, nos une, crea cultura, crea propósito también. ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué nos contamos? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero que sepan mis hijos? ¿Qué quiero que sepan mis compañeros, mis vecinos de nosotros? ¿Qué compartimos y qué es lo que nos une? Y es de la misma manera en la que se crean héroes. El gol que metió Guiñac en el Mundial es parte de la cultura y es parte de esa identidad, y se platicó en una carne asada. Y así como tenían esas historias que les contaba en la fogata, se han contado en la historia de la humanidad y se han creado identidad y valores y cultura, como el dios Zeus de los griegos, como el cura Miguel Hidalgo, que es, o sea, es lo mismo, o como Harry Potter. Son las mismas historias, son los mismos monitos, vestidos diferente. No sabemos exactamente si lo del cura Hidalgo pasó o no pasó como nos lo contaron. Pero como nos lo contaron, es una historia apasionante y que nos tiene unidos y queremos un país mejor todos juntos, porque nos contaron esa historia en un salón de clases, o nos la contó el papá, o la leímos en algún lado, y dijimos, eso es lo que yo quiero. Incluso generacionalmente, lo que separa a los boomers o a los millennials de los centennials es, tú eres Team Star Wars o eres Team Harry Potter. Son la misma historia, o El Señor de los Anillos, son la mismititita historia, con los mismos arquetipos y los mismos personajes, pero es lo que nos une y nos crea una identidad cultural y generacional. Por eso las historias nos apasionan, porque nos hablan sobre la condición humana, nos dicen qué hizo una persona y cómo eso puedo servirme a mí en mi vida para yo hacer después algo también parecido, igual, etcétera, ¿no? Pero esta idea no es mía. Ahorita les voy a contar de dónde viene. Las historias están presentes en todas las culturas a lo largo de toda la historia. Si nos vamos a la generación más antigua que ha habido, el ceste cavernícola, pues pintaban en la pared cuando estaban cazando mamuts, ¿no? Los griegos, los romanos, las culturas babilonias, las culturas asiáticas, chinas, japonesas, los mayas, los aztecas, los españoles, la Edad Media, el Renacimiento, siglo 1900, la época victoriana, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el boom de los 80s, todas las historias, todas las culturas, los americanos, los mexicanos, los argentinos, los asiáticos, tienen historias. Las historias son la base que une y crea, son este pegamento, como si fuera una pirámide de muchas piedras, lo que une y crea esos bloques culturales y sociales son las historias. Y esto se dio cuenta de un pensamiento como un señor que se llama Joseph Campbell, antropólogo norteamericano, en mediados del siglo pasado, 1900 y medios. Se dio cuenta de esta idea, de este tema, que todas las culturas eran similares y que en todas las culturas, en el Popol Vuh, en la Biblia o en la mitología griega, se repetían ciertos patrones.
Y entonces, como antropólogo, se puso a buscar y a investigar todas las culturas con un nivel de obsesión y enfermedad que terminó publicando en este libro que se llama El héroe de las mil caras, que es un libro donde trae elementos culturales, lo pueden buscar, hay mucha información en internet respecto a esto, El héroe de las mil caras, y entonces encontró un patrón, encontró algo que unía a todas las historias. Había ciertos puntos, ciertos quiebres, ciertos beats, se llaman hoy, que hacen que todas las historias sean la misma historia. Y esto él le llamó el monomito, que es el mito único. Todos los mitos son el mismo. Jesús y Luke Skywalker y Harry Potter y Rocky y Enrique V y son los mismos. O sea, los héroes, para que alguien se identifique y conecte con un héroe, tienen el mismo arco. ¿Y qué pasa? Que eso está imprimido en el subconsciente del ser humano. Entonces yo cuando veo una parte del arco, puedo entenderlo todo. O sea, una parte de la historia y puedo incluso entender en qué parte del camino va. No siempre somos conscientes pero sí subconscientes. Y por eso después se volvió muy importante y creció mucho el marketing, esta idea, porque se volvió una herramienta muy poderosa, como una marca, como una empresa. Si yo te cuento una parte de mi historia y hace sentido en tu subconsciente y en el colectivo, entiendes el resto de la historia y te conectas conmigo y te conectas y te humaniza y entonces ya no es solo me quieres vender algo y te quieres aprovechar de mí. Somos personas hablando con personas, compartiendo historias en común. Y es lo que tiene este tema del monomito. Y ahorita vamos a ver un montón de ejemplos, como les decía, de dónde iba muchas partes, ¿no? Era muy técnico esta idea y el nombre del monomito, entonces lo convirtió y una manera más sencilla de leerlo es el viaje del héroe. El viaje del héroe se usa para contar historias, para escribir películas, para hacer stories, e incluso se usa como idea de superación personal. Cuando yo me veo a mí mismo como un héroe y digo, ¿en qué momento de mi viaje del héroe estoy? Entonces tú agarras tu carrera, cualquier persona, o tu tiempo en la universidad, tu vida completa, tu tiempo en un trabajo, y son cosmos completos o microcosmos, microuniversos, que tienen estos arcos. Entonces, bueno, entonces también te ayuda, incluso como autoayuda, de decir en qué momento de mi vida estoy y qué tendría que pasar para transformarme, que es otro término que ahorita vamos a hablar, y pasar a la siguiente etapa de mi vida, y te ayuda a tomar acción. Entonces es universal, pues no puede ser más universal que esto. El viaje del héroe, no me voy a meter en toda la tecnología y toda la explicación completa que hay detrás, porque amerita bastantes horas. Hay un TED Talk maravilloso que se llama Hero's Journey, lo explican en 10 minutos, lo pueden buscar y lo pueden ver. Y hay mucha información respecto al viaje del héroe. Lo importante del viaje del héroe es se divide en 12 puntos y se puede contar de muchas maneras. Se puede contar así como un dibujo muy padre y bonito con un diagrama, se puede contar en un cómic. Y es lo valioso de esta idea de que sea universal, que se puede contar de muchas maneras y sigue siendo igual de válido y sigue siendo la misma idea, ¿no? Las partes principales del viaje del héroe es una persona en un mundo común recibe un llamado. Imagínense cualquier película, cualquier situación que hayan vivido, recibe un llamado para iniciar una aventura, se encuentra con un mentor, recibe algún tipo de ayuda, tiene una derrota o enfrenta a algún villano que puede o no puede vencerlo, ahorita también hablamos un poquito de eso, tiene un momento de reflexión y pensamiento, tiene un aprendizaje y tiene una batalla final que vencer o ganar a través de encontrar en sí mismo las armas que lo van a ayudar a vencer esa gran batalla, y va a transformar el mundo y va a volver a su mundo, aquí la llaman con un elixir o con la fuerza, con su varita mágica, con un poder y un aprendizaje físico y emocional interior que lo hace una persona diferente y lo ayuda a transformarse. Eso es lo más importante. Si una sola cosa nos vamos a llevar a esta plática es, las historias se tratan de transformación. Hay un punto de inicio y un punto de final, y hay un viaje que me lleva de un lugar a otro. Físico, personal, interior, psicológico y o emocional. Cuando vayamos a contar una historia, cuando tú digas, esta historia puede funcionar o no puede funcionar, sea de una marca, sea una story que van a subir a tu TikTok o a su Instagram, o sea un guión de la mejor película que se ha filmado, pregúntense si hay una transformación. ¿Cuál es la transformación que tiene el personaje principal? Y ahí están las respuestas de todo.
Entonces, resulta ser que Joseph Campbell, este personaje del que hablábamos ahorita, parte de su trabajo lo hizo en USC, la Universidad del Sur de California. Misma universidad a la que asistieron después George Lucas, Steven Spielberg y grandes narradores contemporáneos. Y ellos ahí en la universidad era parte, se empezaron a envolver con estas ideas del viaje del héroe. Ya se usaban, ya existían, son universales como hablábamos, pero no estaban sistematizadas, no estaban escritas, no estaban los 12 puntos, no sabían que se podía usar para escribirle una película. Había guiones muy buenos y pasa un poquito lo mismo. ¿Qué es lo que hace bueno este guión? El que lo escribió por intuición o con esa conexión consigo mismo, con el subconsciente, en saber que tenía que contar, pero pues como son los americanos, todo había que sistematizarlo, ordenarlo, cuadrarlo, procesarlo y escribir un libro para que la gente lo entendiera más fácil, ¿no? Entonces, eso empieza a pasar. George Lucas empieza a hacer Star Wars, Spielberg empieza a hacer E.T., y entonces el viaje del héroe se empieza a volver la fórmula, no es una fórmula, pero se empieza a empaquetar y a decir, esta es la mejor manera de contar historias. En una época de crisis de la industria del cine, los 90s, final, de hecho, en 1990, fue un año muy raro, estaba creciendo el video, la gente estaba dejando de ir a los cines, Disney ya había dejado de hacer sus animaciones tradicionales. Hubo una época en la que no había películas de Disney todos los años, que es aquí. No había caricaturas como hay ahora. Bueno, películas animadas o de acción viva como hay ahora. Y entonces Jeffrey Katzenberg, el dueño de SKG, esa gran productora DreamWorks, trabajando dentro de Disney, tuvo un momento de revelación y hizo un memorándum que ahorita es famoso en la industria, ha salido publicado en las revistas, que se llama The Katzenberg Memo, ¿no? Mucha gente le dice así, o The Disney Memo. Y fue un memorándum de 28 páginas que manda a Disney diciendo, tenemos que cambiar nuestra manera de contar historias. Tuvo una crisis de conciencia y decir, estamos vendiendo cualquier cosa, estamos filmando películas por filmarlas, animando películas por animarlas, estamos perdidos, estamos perdiendo nuestra gran tradición narrativa y tenemos que reinventarnos. Casualmente, aunque suena muy padre, ese memo fue una ofensa para Disney. Disney se consideraba a sí mismo la gran empresa contadora de historias, como lo sigue siendo hasta hoy. Pero en ese momento de crisis que él escribió este memo y era una crítica interna a la compañía, fue muy mal visto y lo invitaron a salir de la compañía. Este es un hito en la narrativa y en la historia del cine. Pero ahorita vamos a ver por qué es importante este memo. Uno de los animadores, bueno, perdón, un slide. Esta idea del memo, para los que han visto la película Jerry Maguire, y si no, véanla, la película Jerry Maguire está inspirada en este memo de Disney. Si se acuerdan la película, cuando empieza, Jerry Maguire, un manager deportivo que utilizaba a los deportistas solamente para ganar dinero, tiene una crisis de conciencia y escribe un memo para decir, tenemos que rediseñar nuestra industria, tenemos que conectar con las personas, tenemos que ver más allá del dinero y ver a los seres humanos y a lo que nos hace fuertes y lo que nos une. Y lo terminan corriendo igual que con Katzenberg. Pero es chistoso porque toda la idea de Jerry Maguire está inspirada en ese memo y Jerry Maguire escribe un memo igual, ¿no? El resumen de lo que decía Katzenberg en este memo es, tenemos que contar historias que nos hagan preocuparnos por los personajes, porque así es como nos preocupamos por nosotros mismos como personas. Son las historias universales. Y es lo que hace Jerry Maguire. We have to care, en vez de las historias, es lo que hace es de los deportistas. Y toda la película se trata de él, la conexión personal y humana que crea con un deportista, que acaba después transformándose en industria, y todos los deportistas quieren tener ese tipo de relación con ellos, ¿no? Entonces tuvo su momento Jerry Maguire, quizás todos hemos tenido un día que decimos, tengo que cambiar, tengo que hacer algo, y escribimos una serie de puntos, voy a bajar de peso, voy a cambiar mi industria, voy a transformarme. Finalmente volvemos a la idea del deseo de transformación y la necesidad de transformación, y es lo que hace que todo esto suceda. Este memo, trabajando en Disney, uno de los animadores que había estado trabajando en hacer animaciones por computadora y había hecho un cortometraje de Where the Wild Things Are, que es un cuento muy famoso que después terminó ya una película de acción viva, animado en computadora, en una división que había hecho George Lucas antes de que se llamara Pixar una división que hizo de animación por computadora, y Disney se ofendió. Disney dijo, nosotros somos los grandes creadores
de la animación tradicional a lápiz, a color. Por eso, en 1990 no existía la animación por computadora. Había unas computadoras que estaban empezando a hacer dibujos y pruebas visuales y gráficas, pero la animación por computadora no existía como tal. Este director, John Lasseter, inspirado en el memo, va y le dice, hay que hacer historias, pero podemos contar muchas más cosas, nos da la tecnología para más. Lo invitan a salirse de Disney y se va a trabajar esta división de computadoras. Y en esta división de computadoras, que era de George Lucas, que después la vende a un personaje que ahorita vamos a ver quién es, que ya sabemos, John Lasseter le propone contar una historia inspirada en el viaje del héroe de unos juguetes que se despiertan cuando los niños están, y está escrito perfectamente con el viaje del héroe y con todas estas ideas, ¿no? Y a quien le picha esta historia es al nuevo dueño de esa división de George Lucas de animación por computadora, que termina siendo su gran amigo Steve Jobs. Y entonces Steve Jobs en 1996 se lanza Toy Story, es un gran éxito y él ve que es una gran película y ve el valor que todo esto que se comentaba en la Universidad del Sur de California, en Disney, en Pixar, en los estudios de animación, ve la gran posibilidad de llevarlo a mercadotecnia y a publicidad y a comunicación. Y en ese año, el 96, es cuando Steve Jobs dice a Apple, hello again. Lo habían corrido de Apple, Apple estaba al punto de la quiebra y decide volver él, que también hay toda una conversión de arquetipos que hoy no nos vamos a meter, pero podríamos después hacer toda una conversión de arquetipos. Y entonces él vuelve a Apple y dice, voy a reconstruir Apple en base a contar la historia de los usuarios de Apple. Y va a ser una compañía dedicada a las artes liberales, no a la tecnología. Vamos a usar la tecnología para crear unidad y comunicación humana, como sentarse y estar unidos en una fogata, como decíamos al principio. Y entonces hace este spot manifiesto que se lanza en 1997, que es el relanzamiento de Apple, una compañía que tenía acciones en valor negativo, que estaba a días de quebrar, y hoy en día sabemos que es la compañía más valiosa del mundo. Esa transformación, otra vez, empezó el día que se lanza este spot, que quizás conozcan todos, ¿no? Pero vamos a verlo. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Este spot habla de puras personas, puros héroes, que un día se dieron cuenta que no cabían en su mundo normal, lo transformaron y crearon un mundo nuevo. Esa es la historia universal, es la historia de Odiseo, del que queramos. Y lo que nos está diciendo esta marca es, si tú usas esta computadora, porque no cabes en el mundo, pero te estoy dando la herramienta, yo soy el mentor que te está guiando a que transformes la parte de tu mundo, porque la gente que es suficientemente loca para creer que puede cambiar el mundo es la gente que lo puede cambiar. Lo que está diciendo es, está habilitando todo el mundo que le gusta crear y transformar cosas, una necesidad humana básica, esencial, de la que se basan todas las historias. Te está diciendo, tú lo puedes hacer utilizando esta computadora. Ni siquiera lo dices literalmente, pero todos entendimos, no sale la computadora, no dice cuántos gigas tiene, ni qué RAM, ni cuántos megapíxeles tiene la cámara, que ni siquiera existía. Simplemente es, yo sé que tú quieres transformar el mundo y te voy a dar la herramienta que necesites cuando la necesites para ayudarte a transformarlo, para que vivas estos procesos y seas un héroe como estos que estás viendo aquí, ¿no? Como el que mató al mamut. Y te dicen, pues aquí está tu lanza y lánzate a matar al mamut igual que él. La misma historia. Y entonces, siendo el mundo de la mercadotecnia como es, ¿qué pasó después de eso?
todo el mundo empezó a voltear y empezó a hablar de storytelling. Y es el story del storytelling. Entonces empezaron a salir libros, Storytelling for Dummies, The Laws of Brand Storytelling, cómo crear una historia de la marca, Storytelling para marketers y todo lo que conocen, todo lo que nos tiene hoy aquí reunidos, ¿no? Y entonces todos, digo, no he leído todos, pero he investigado de bastantes, coinciden más o menos en el mismo tipo de puntos y de estructuras y de estrategia, ¿no? Y es un poquito lo que vamos a hablar ahora. Vamos a empezar a combinar un poquito el cine, que es una de mis grandes pasiones y es lo que domino, también la literatura, pero ahora me dedico y lo que siempre me apasiona, lo que siempre he querido hacer desde que tengo 15 años es cineasta. Y es lo que más he estudiado y aprendido. Y todo esto lo he utilizado en narrativa, en comunicación y en un montón de trabajos, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ya entendimos el valor de las historias, ya sabemos que es bien importante. ¿Cómo hago para armar una historia? ¿Cuáles son los puntos principales que debe tener una historia? Y cómo sé que yo puedo armar una historia tan buena como cualquier persona, ¿no? Entonces, la palabra principal aquí es arco. Quizás todos hemos oído mencionado el arco cuando alguien sale o un crítico de una película dice, es que el arco del personaje no funcionó. Está bien, puede ser muy no, pero es cierto. Si un personaje no tiene un arco, la película y la historia no va a funcionar porque no hay una transformación y no hay ese aprendizaje, que es lo que queremos tener, lo que nos queremos llevar, que es lo que nos motiva, porque eso tiene que ver también con superar la adversidad. Entonces, ¿qué es un arco? Se oye más fácil, se oye muy fácil, vamos a ver qué es, ¿no? Se llama arco por esto, este es un arco, ¿no? Y empieza, hay gente que lo divide en 10 puntos, hay gente que lo divide en 15, hay gente que lo divide en 17, hay muchas maneras y muchas particiones interiores. Al final, un arco tiene 3 actos, que eso sí, todos mundos coinciden, y tiene 3 bloques, que son los que vamos a ver. Entonces, de entrada, tiene uno de los libros más digeribles para entender cómo es Save the Cat. Es un guionista, como el estándar para el cine comercial americano de historias. Son 15 puntos, 15 bits, que si tú lo sigues al pie de la letra y logras que tu historia sea consistente con esos bits, vas a tener una historia que debería funcionar si está bien contada, ¿no? Y luego otras maneras de contar, mucha literatura acerca de cómo crear arcos de personajes. Este es otro libro que recomiendo ampliamente, es muy práctico, Creating Character Arcs. Es para guionistas, pero si lo logras entender para un guión, lo logras entender para la vida. ¿Qué pasa en un arco? Tenemos una imagen inicial, algunos le llaman opening image, como Save the Cat, o como Robert McKee, que es otro gran escritor de historias, un mundo inalterado. Yo estoy en mi casa un día cualquiera, martes en la tarde, como cualquier otro martes, ¿sí? Un mundo normal, pero lo que tengo que ver, tengo que conocer es cómo es esa persona. Y hay ciertos valores que hay que contar, ¿no? Cómo es su mundo, cuáles son las reglas, qué lo hace fuerte y qué lo hace débil, cómo conecto con él, cómo lo humanizo. Tengo que hablar de una habilidad y una debilidad. Y entonces ahí establezco la persona, porque cuando se enfrenta al reto, yo ya sé cómo lo va a poder ganar y cuáles son los objetos, lo que lo puede vencer. Entonces, sí, por ejemplo, una opinión personal, no sé si alguien vio la película esta de Capitana Marvel. Está muy bien hecha, muy bien actuada, todo. Es una película muy aburrida, a mi opinión, porque la mujer no tiene ninguna debilidad. O sea, Superman, sabemos que si le das kriptonita, entonces pues no le den kriptonita, hay drama. En esta historia, lo que me pasó a mí es que nunca logré entender cuál era su debilidad. Entonces, una película, de hecho, es de las más flojas de Marvel. Por eso, porque digo, se les pasó, quién sabe por qué, porque son los expertos en contar estas historias, o creyeron que lo habían escrito de manera que funcionaba y no funcionaba. No soy nadie para corregir a Marvel, pero como espectador y cinéfilo dije, no hay una debilidad aquí, ¿no? Entonces, es importante tener una imagen inicial del personaje principal que nos diga cuál es el reto y por qué podría uno superarlo. Y recibe un llamado. Algo tiene que hacer que me levante de esta silla y salga a la calle. Y eso es lo que se le llama el primer acto. El turning point es conocer a la persona, en términos muy simples, y qué es lo que hace y lo llama para pararse y salir de su mundo, de su zona de confort, y buscar esta transformación o este cambio o esta creación de un mundo nuevo. Todos también coinciden en que hay un punto medio, o sea, es el centro de la película, y una manera que a mí me gusta mucho, que también es de Save the Cat, de explicar el midpoint, es siempre hay o una falsa victoria
o una falsa derrota. En el punto, o sea, yo voy en una línea ascendente, si salí porque decidí a crear una banda de rock, por poner un ejemplo, y entonces compro instrumentos, consigo un baterista, consigo una audición, voy hacia arriba, es una historia ascendente, y entonces a lo mejor el primer día que toco en vivo algo pasa y se destruye la banda, por poner un ejemplo. Eso es una falsa victoria, porque conseguí tocar en vivo, pero me salió mal. O una falsa derrota es, somos un equipo de fútbol, vamos avanzando, perdemos un partido contra no sé quién, estamos deprimidos, pero a raíz de perder ese partido cambiamos nuestra estrategia y en la segunda parte de la historia vamos a jugar diferente y vamos a ganar la última parte. Entonces aquí hay dos caminos y de hecho los arcos pueden ser así, si es victoria o al revés, si es derrota. Pero es el punto donde la historia lleva una dirección y cambia de dirección. Ese es el midpoint. Y hay un evento claro, marcado, que hace que esa dirección se mueva. Ahorita vamos a ver dos ejemplos bien claros de esto. ¿Sí? Y entonces, a raíz de este cambio en la dirección, llega un punto donde reflexiono. Hay gente, Cédric le llaman Dark Night of the Soul, otros le llaman el encuentro con la fuerza interior, el guía, la cueva. Tiene 25 nombres, pero es universal. Un momento donde yo me encierro, ahora sí que a lamerme las heridas, que podríamos decir, de las derrotas que hemos tenido, y decir, yo tengo y yo sé lo que se necesita para salir de esto, para vencer a este enemigo, para transformar este mundo. Y entonces tengo ese momento donde agarro la fuerza interior que siempre estuvo dentro de mí, ese es el proceso de descubrimiento y de transformación, y entro al tercer acto, que es cuando voy a utilizar esta nueva herramienta que descubrí, que encontré dentro de mí, para salir al mundo. Y después de un clímax o una batalla final principal, una victoria, tener una imagen de cierre del nuevo mundo. Y en el mundo ideal, el opening image y el closing image son imágenes opuestas. Hay algunas películas que lo hacen literal, la misma toma al principio y la misma toma al final. Hay una serie que me encanta, se llama Succession, está en HBO. La segunda temporada, al personaje principal, que es el hijo de un magnate, por ciertas situaciones, la primera imagen de él es dando una conferencia de prensa obligado por su papá a hablar de unas cosas que él no quería hablar. Y va obligado a esa conferencia. Pasan 10 episodios y en la última toma del último episodio es una conferencia de prensa también, pero esta es una que él organizó para destruir todo el universo que se había construido en los 10 episodios anteriores. Yo lo estaba viendo y dije, wow, los guionistas, 10 episodios, mantuvieron durante 10 horas un arco y el opening image y el closing image son el mismo personaje en la misma situación, en mundos completamente diferentes. Entonces, eso es ya por puntos cuando le cierras imagen con imagen, pero si tú logras asegurarte que haya un contraste entre cómo era tu personaje cuando empezó la historia y cómo era tu personaje cuando terminó la historia, hay un arco, hay una transformación y eso nos alcanza. Y es lo que queremos contar, ¿no? La palabra clave es transformación. Me tengo que transformar como persona, tengo que empezar de una manera y terminar de otra. Y si lo llevamos a marcas, esas son las marcas. Las marcas me ayudan a que yo como persona empiece de una manera y termine de otra. El creador de la marca puede haber tenido este momento de inspiración y crear un producto, como ahorita vamos a ver un ejemplo, y entonces hace que los demás vivamos con él esa transformación y seamos parte de, y es lo que nos vuelve un colectivo y nos une y nos conecta emocionalmente con estas marcas, no solo transaccionalmente. Vamos a ver un par de ejemplos totalmente opuestos entre ellos, ¿no? Les decía hace rato que mi película favorita es El Padrino, la 1, la original. Los que no la han visto les voy a dar un poquito de spoiler. Como quiera, la pueden ver y va a ser espectacular y maravillosa. La primera imagen que tenemos del personaje principal es esta. Sale el padrino, Marlon Brando, empieza hablando de él. En realidad eso es contexto y setup. Pero el personaje principal de la historia, porque es el que vive la transformación, es Michael Corleone. Esta es la imagen de apertura de él en esa historia. Un bien peinado, bien arreglado, militar, condecorado. Estamos en una boda de un mafioso, donde está claro que es una mafia italiana, y el hijo del mafioso italiano es un general condecorado, bueno, general, militar
condecorado. Y es la primera imagen que vemos de él. Entonces decimos, ok, ¿cuál va a ser el viaje? ¿Cuál va a ser la transformación? ¿Qué es lo que va a vivir este personaje? Lo que empieza a pasar en la historia es que el reino de su familia está siendo amenazado. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a apuestas y cosas así, y entonces llegan las drogas y quieren vender drogas y quieren quitarle su influencia. Hay un atentado contra su papá, hay un atentado contra su hermano, quieren matar a todos, pero todos saben en todo este universo de mafiosos y de gente y demás que con Michael no hay que meterse porque él es un militar. Él no está metido en los negocios de la familia, él no está relacionado con nada. Él siempre dijo, y lo explica desde la primera escena, esa es mi familia, ese no soy yo. Y ahí estableció todo, ¿no? Llega un momento en el que están a punto de matar a su papá, él lo salva, lo golpean y se da cuenta que la única manera de salvar a su familia es acabar con los que la están amenazando, que son la policía corrupta y un narcotraficante. Y que al único que están dispuestos a acercarse a ellos es a él, porque en él confían, porque él es un buen chico y él no está metido en los negocios familiares. Entonces, si ustedes ponen la película y le ponen play y justo a la mitad hacen una pausa, además, sucede esta siguiente escena que vamos a ver, que ahorita lo platicamos. Ya vimos el open image del Padrino, este es el midpoint. Se escucha muy bajo, solo hay unos diálogos en italiano, no son relevantes. Este es el mafioso y el otro es el policía corrupto, que habían intentado matar a su papá. Y luego además veamos la dirección. La cámara solo está enfocada en él, porque este es el momento que va a cambiar toda su vida. Su mirada, su pensamiento, su reflexión, no le importa lo que le están contando, no importa el diálogo, está italiano para que no le hagamos caso. Pero veamos el personaje. ¿Qué acaba de pasar aquí? El niño bueno, perfecto, militar, no metido en el negocio familiar, acaba de matar a los dos mafiosos más importantes que había. Puede parecer una victoria, porque acabó con la amenaza de su familia. Ellos dos, que son los que estaban acabando, querían matar a su papá y a sus hermanos y a toda su familia, los acaba de matar. Es una victoria, porque acabó con la amenaza, pero es una falsa victoria, porque él perdió todo lo que significaba su vida, todo lo que él era, todos sus valores, todo lo acaba de perder en un segundo. Y entonces a partir de aquí cambia su arco. Y entonces en vez de ser un militar reconocido, condecorado, que podía moverse por toda la ciudad con libertad, tiene que irse a esconder a Italia, matan a su casa allá, matan a su esposa, lo persiguen, lo atacan, hasta que él se da cuenta que el verdadero heredero de su padre es él, que el que tiene el poder y el conocimiento y la habilidad, porque tiene dos hermanos, uno impulsivo, muy caliente, que todo el tiempo está y no tiene control, y otro que es el hermano menso de la familia y no tiene la habilidad. Entonces, mi familia se va a destruir y va a acabarse todo este gran imperio si no tomo yo el control de la familia. Entonces, él vuelve de Italia, mata a los 5 mafiosos que quedaban y termina pasando de ser este niño bueno. El closing image es él convertido en el padrino, el jefe de la familia, el que manda y el que mató a todos los mafiosos de la ciudad, y todo el mundo se le cuadra. Es una historia trágica, no es una historia positiva, es un personaje muy trágico, porque empieza siendo bueno y termina siendo malo. Estamos acostumbrados a que las historias sean malos o con problemas y terminando bien. Pero en esa historia hay relaciones familiares, hay poder, está todo lo que pasa en la dinámica social, ¿no? Es maravillosa. Y además tiene esta universalidad que les cuento en las historias de opening image muy claro, bien leidito quién es, un midpoint espectacular y maravilloso, porque además funciona a nivel físico, a nivel emocional y a nivel filosófico, y tiene un cierre que es exactamente lo opuesto. Él ya no es militar, ya no es un chico bueno, ya no está fuera del negocio de la familia. Es un mafioso, asesino, líder y único padrino del negocio familiar. Es de... aplauso, perdón, me emociona, me gusta mucho. Pero no tenemos que irnos al Padrino ni a la mejor película. Me encontré un día este TikTok y dije, wow, es exactamente lo mismo. Vamos a verlo
y ahorita lo desmenuzamos igual. You need to hear her voice. Yeah, hear her sing. Hear her sing. But I'm not sorry. Call my friends and tell them that I love them. And I'll miss them. Sorry. Nos está vendiendo que escuchemos su nueva canción, nos lo dice al final. Hasta que un cover una canción y vengan y escúchenlo. Pero vamos a ver el arco de esta chica. ¿Sí? Nuestro famosito arco. Opening image. Yo era una fan de Billie desde el 2018. Yo era una fan. No era cantante, no era música, no era profesional, no era nadie en este universo. Yo estaba en mi casa con mis audífonos oyendo canciones. Tengo un llamado. Billie Eilish vino a mi ciudad y anunció que iba a ir a firmar revistas a un centro comercial. Entonces me paro de mi silla para ir a conocer a mi ídolo. Bueno, mi ídolo, ¿no? Tienen llamado y decide tomarlo. Y entonces llega un midpoint donde mientras le están firmando a la fan su revista, nada más su, que es lo que ella quería que le firmaran y nada más, alguien detrás, vamos a asumir que es su mamá, le dice, tienes que irla a cantar. Especialidad de las mamás, avergonzar a sus hijos en frente de sus ídolos. Y ella pudo haber tenido dos cosas, haber hecho dos cosas. No, qué pena, no quiero que me escuches cantar. La derrota es que le expusieron en frente de su ídola y le dijeron, tienes que cantar. Ella no iba preparada para cantar, ella no quería cantar. Alguien le dijo que cantara y la avergonzó, pero decidió cantar. Y entonces se dio cuenta que tenía una voz y que cantaba bien porque su ídola le dijo, cantas bien, qué padre que cantas. Y entonces tiene conexión con su interior y con ese poder y fortaleza que siempre estuvo adentro de ella, que no había descubierto, que es, puedo escribir canciones. Y me puse a escribir canciones y nunca me detuve. Y el closing image es, mi disco tiene 20 millones de streams. De ser una fan a tener un disco con 20 millones de streams. Un arco perfecto, maravilloso, espectacular, real y contado en menos de un minuto. ¿Y qué pasa? Que queremos escuchar la canción de esta chava, queremos ver que también canta y nos identificamos con ella. Y si ella puede, yo también puedo. Y esto es un TikTok de un minuto y es un libro y es una película de 90 minutos y es una serie de 15 episodios. Le vamos metiendo más vueltas o más obstáculos, pero es la misma historia. Y eso es para mí lo maravilloso de esta herramienta, de cuando la entendemos y la conocemos. No la inventó nadie, está en nuestro subconsciente, simplemente la ordenaron y funciona en todos los niveles. ¿Sí? Y otro de las cosas que estaba mencionando es acerca de esta transformación en las historias, es que tiene que ser interior y exterior. No sé qué tan conocida es esta película, pero lo uso como ejemplo porque explica muy bien esta transformación. Es El discurso del rey. La historia es que el rey de Inglaterra, heredero, durante la Segunda Guerra Mundial, no había televisión, todo el liderazgo político se ejercía a través del radio. Entonces él tenía que dar discursos porque había una gran amenaza, que los nazis estaban invadiendo y bombardeando todas las noches la ciudad. Pero resulta ser que él es tartamudo, entonces no podía dar discursos y le daba pena hablar en público porque se ponía nervioso y tartamudeaba. ¿Y quién le va a creer a un tartamudo para que lo lidere hacia el futuro? Hacia la guerra más importante de la historia, porque el país completo estaba en posibilidades de desaparecer y cambiar la bandera, ¿no? Entonces, su problema externo es que no sabía hablar. Pero su problema interno es, si no puedo hablar, ¿realmente puedo liderar a mi país? Entonces, no es que él quiera aprender a hablar por vanidad, ni por ligar, ni por quedar bien. Quiere aprender a hablar porque su responsabilidad es aprender a liderar un país.
y entonces implica que contrata un maestro y se exhibe y habla en público y lo ridiculizan y se burlan y sigue haciendo pruebas y ejercicios hasta que logra dar un discurso perfecto y motivar. Es un discurso histórico, además es una historia real, y logra motivar. O sea, cuando ya estaban entre, pues nos rendimos y vivimos o seguimos peleando aunque nos morimos, pero estamos defendiendo nuestra cultura y nuestra identidad, convence, pelean, al final con aliados, ganan la guerra. Y esa es la batalla filosófica detrás de todo su problema. Vencer a los nazis, o sea, el bien contra el mal. Derrotar al mal dependía de que no tartamudeara para que pudiera liderar a su país. Entonces, siempre también hay que tratar de tener estas tres capas, no hace falta más. Y si son dos, suficiente. Ahorita vamos a ver un ejemplo, el marcas. Problema externo, no puedo hablar. Problema interno, no puedo liderar a mi país y es mi responsabilidad. Es un gran ejemplo también de cómo, y empieza, obviamente ya sabemos, ya les conté que el truco, empieza la película dando un discurso, tartamudeando y la gente riéndose de él, y termina la película dando un discurso espectacular, muy bien escrito, entregado con una precisión, timing y motivación perfecta, y la gente sale a las calles a defender su país. Y todos somos felices y nos volvemos a motivar, ¿no? Qué padre. ¿Cómo se hace esto para las marcas? ¿No? Como decíamos, pues, la idea de este webinar no es para guionistas, es entender las herramientas de la narrativa para traerlas a comunicación más que marcas, ¿no? Entonces, está este concepto, hay miles de libros de brand stories. Busquen el formato que más les guste, el que más les funcione. Hay gente que le funciona el de 3, de 5, de 10. A mí me funciona más que son 7 etapas. Un personaje tiene un problema, conoce un guía que le da un plan, lo llama a la acción para, como estamos hablando de marcas y comunicación, aquí es importante evitar el fracaso y terminar en éxito. Este es un libro que se llama Brand Story y son los 7 puntos que ellos tienen, ¿no? Un personaje. El personaje es el usuario del producto, el usuario de la marca, ¿no? Esta idea de que el producto es el héroe es mentira, ya cambió, no es así, nunca fue así. El producto es el guía, y ahorita vamos a explicarlo bien, ¿no? Entonces, un personaje, un usuario, una persona común, ahorita vamos a ver 3 ejemplos, tiene un problema, pues vamos a recordar las etapas, qué es lo que lo está amenazando, tiene una amenaza, algo que no está logrando, que lo pone en peligro o que no lo deja ser feliz, y conoce un guía. En términos de marcas, el producto es el guía. Lo que yo voy a comprar, el que me va a ayudar a vencer el problema, es la marca o el producto de la marca. Ese es el guía. Y el guía me da un plan. Me dice, mira, lo que vamos a hacer es esto. Y te invita a la acción. Y te dice, y a ti te toca hacer esto. Ahorita vamos a ver ejemplos. Vamos para recordarlo. Porque si no lo haces, y eso es importante, vamos a acabar en fracaso. Y hay un insight muy interesante que es a los seres humanos nos molesta más perder que lo que nos gusta ganar. Ganar está muy bien y es muy padre, pero es peor perder. Entonces, al buscar motivaciones es, si te digo cuál es la derrota, evitar la derrota a veces es más motivante que encontrar la victoria. Pero, si cerramos, te digo, si no funciona nuestro plan, este sería el fracaso. Lo que queremos es tomar estas acciones para evitar este fracaso y lograr este éxito. Vamos a ver 3 ejemplos. Una película, para entenderlo muy fácil, narrativa. Una marca, y ahorita les cuento el tercero. Entonces, ¿cómo se resumen estos 7 puntos? Un personaje, Luke Skywalker, un granjero espacial que nunca ha salido de su pueblo. Tiene una amenaza, un villano negro, feo, ruin, que mata gente sin acercárseles, nomás les hace así, y quiere conquistar toda la galaxia y acabar con la humanidad. Conoce un guía que le da un plan. Tenemos que ir a rescatar a una princesa. Y le da la estrategia, le dice cómo, utilizando la fuerza, y lo enseña a utilizar la fuerza. Porque si no lo haces, la estrella de la muerte va a destruir todos los planetas y va a acabar con todos y sería un fracaso. Pero si lo logras, vas a ser condecorado, exitoso, reconocido por toda la galaxia y te vas a quedar con la princesa hasta que supo que era su hermana. Pero antes de eso, aquí está una historia completa contada. De hecho, la mejor manera de saber que una historia funciona es cuando la puedes contar. Esto me lo inventé yo, es un formato que yo uso para decir, ahí estoy contando todo, ¿no? Está bien claro el opening image, un granjero que no es nadie, el closing image es el héroe espacial,
tiene un villano, tiene un mentor, tiene un objetivo, tiene una herramienta, tiene un fracaso. ¿Cómo funciona esto? Ojo, cuando lo llevamos a marcas no es para hacer un spot, es para contar la historia de la marca. Y la historia de la marca se va a ir contando a través de todo el contenido de la marca, a través de un spot, a través de su contenido en redes sociales, de los discursos de su fundador o de su spokesperson, de la parte de atrás de la caja de cereal. O sea, también en la comunicación actual, donde hay tantas ventanas que construyen una marca, lo importante de tener una historia de marca completa es que podemos utilizar cada una de estas diferentes ventanas para ir contando la narrativa y la historia completa de la marca. Entonces, damos un ejemplo de una marca. Una persona cualquiera de nivel medio, medio alto, aquí puse un californiano, por el ejemplo que vamos a hacer, que además que tiene esta idea como del New Age y de defender al planeta y de esa preocupación, tiene un enemigo, que son los carros que contaminan y que están generando el calentamiento global y que se vaya la luz y ondas heladas y todos estos problemas que estamos viviendo. Y entonces aparece un guía, Elon Musk, que le propone un plan. Vamos a hacer que todos los coches se vuelvan eléctricos para acabar con la contaminación. Y le hace un llamado a la acción. Cómprame un Tesla. Y de esa manera vamos a evitar el fracaso, que se sigan ahogando los osos polares y se derrita el hielo y se nos venga el mundo encima. Y vamos a lograr el éxito. Un mundo verde, ecológico, natural, como debió haber sido desde el inicio. La historia de la marca Tesla es perfecta. Está el villano, está el guía, está el plan, está el llamado a la acción, está el fracaso y está el éxito. Yo he hecho esto con un montón de clientes, por ejemplo, con uno que trabajamos en una marca de leches de almendra, hicimos igual, bueno, pues, ¿cuál es el enemigo? Los alimentos de baja calidad que me hacen mal a mí, me afectan mi salud, pero un producto de buena calidad, que es bueno para el ambiente y bueno para mí, me hace tener una vida en bienestar. Funciona perfecto. Pues si tienen, hacer un ejercicio después, una tareita que hace solos, pero ¿cómo dividimos en estos 7 pasos la historia de la marca que quiero contar? Y esto aplica exactamente igual para política. Los personajes políticos hacen sus narrativas y hacen sus historias y construyen sus villanos y arman todo. Voy a poner un ejemplo de lo que estamos viviendo. No estoy ni a favor ni en contra de lo que voy a decir. Simplemente es un ejemplo para entender cómo se construyó esta historia. Tenemos Sol Mexicano promedio, nivel medio, medio bajo, que tiene un enemigo que se construyó, que era este gobierno que empezó la guerra y estos gobiernos corruptos y el sistema completo mexicano de política, que tenía muchas cosas, tiene muchas cosas criticables. Y entonces aparece un guía que le dice, yo tengo el plan para vencer a ese enemigo, que es la transformación completa del país. Después de la tercera, vamos a tener una 4ª transformación de este país, basado en los valores que nos dieron identidad, y hace un llamado a la acción. Ven y vota por mí. Porque si no lo haces, nos va a volver a dominar el villano más villano que ha existido en toda la historia y vamos a caer en la corrupción y el país se va a ir al traste. Pero si no, vamos a ser como Suecia o como Noruega, ¿no? Porque no creo cuál fue la frase que hubo en el sistema, nuestro sistema de salud va a ser como el de Suecia. La misma historia. Es universal. ¿Qué hace? Te conectas emocionalmente con él, te conectas emocionalmente con el plan. O sea, tú ves a Tesla y dices, pues sí, ¿por qué no son todos los coches eléctricos? Tú ves ¿por qué no todo México deja de ser corrupto? O sea, son muy universales, son muy deseables, está muy claro el villano, está muy claro lo que tengo que hacer y está muy claro lo que voy a lograr. Cuando logramos que la historia sea así de simple y así de universal, después tenemos mañaneras todos los días para construir esa historia. Todos los días. ¿Por qué no se aburren? Porque hay un día que hay que hablar del villano, otro día hablamos del miedo, otro día hablamos del villano más malo, otro día hablamos del sueño y vamos construyendo la narrativa y la historia día con día. Y entonces vamos conectando emocionalmente. Y cuando yo conecto emocionalmente con alguien de esa manera, no va a haber manera que me desconecte. O sea, son años de malas acciones lo que hace que te desconectes de una marca, de una persona o de una historia de esa manera. Entonces, un ejemplo mucho más sencillo de cómo hacer una historia de una marca es, necesito un auto, te ofrezco este auto, y entonces no solo necesitas un auto, estás salvando el medio ambiente.
Ford no salva el medio ambiente, Tesla sí salva el medio ambiente, todos queremos salvar el medio ambiente, luego ya vemos si nos alcanza o no, pero estoy seguro que si nos alcanzara, todos compraríamos un Tesla, ¿no? Que después a ellos les toca trabajar, será su segunda historia, y que ahora es, su primera historia es que exista un coche eléctrico deseable y que la gente lo empiece a usar, y esa es la primera parte. La segunda temporada va a ser crear un coche eléctrico que todos puedan comprar. Y después va a ser crear un coche eléctrico que todos puedan comprar y que se puedan reciclar las piezas y no sé qué. Entonces también las historias van evolucionando porque van cambiando de audiencias, de mercados y demás, ¿no? Pero va a ser siempre la misma historia. El mentor, un plan, una acción y una transformación. Entonces, recordamos solo nuestra historia del arco, cómo funciona. Si no se quieren leer los 14 puntos, los 15 del CEDICA, etcétera, esto es lo que yo uso, es mi resumen, y espero haber logrado explicarlo tan claro y sencillo como para que lo puedan empezar a utilizar y empezar a investigar después por su lado qué hacer con esto, ¿no? ¿Qué pasa con las marcas también? Generalmente no llegamos hasta el closing image. O sea, Elon Musk no ha salvado al mundo, porque si no se me acaba la historia. Generalmente nos enfocamos en o sea, cuando llega el mentor y hace el llamado. Si no sabes por dónde empezar para hacer un storytelling de marca, empieza por decir a quién voy a invitar a qué. Y si tengo la respuesta de a quién voy a invitar a qué, todo lo demás se acomoda. Y vamos a ver un ejemplo. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift, reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Si nos imaginamos esta historia completa, con lo que acabamos de platicar ya la vimos. Era un niño gordito que no hace ejercicio, que a lo mejor lo bulleaban, que no era feliz con su vida. Nike aparece y le hace un llamado. Encuentra tu grandeza, está dentro de ti. No es un DNA que nada más tiene Michael Jordan, no es algo que extraño. Todos los humanos tenemos dentro de nosotros esa capacidad de grandeza. Lo llama a que se pare de la silla y salga a correr. Y en algún momento este chavito, nos imaginamos perfectamente lo que va a pasar después. Va a haber un punto de medio donde va a bajar 20 kilos, donde va a lograr correr una carrera, donde se va a proponer llegar allá, donde el bully viene y lo molesta y se la devuelve, y entonces encuentra que la grandeza de la que habla todo el texto siempre estuvo adentro de él, porque la grandeza está en el corazón, no está en el DNA, está en el espíritu, está en la humanidad, en lo que nos conecta. Y un día este niño va a ser campeón, va a ganar una medalla, o se va a vencer a sí mismo. Va a decir, antes no podía correr ni 1 kilómetro y hoy pude correr un maratón. Y el closing image, ahí está. No hizo falta que nos contaran toda la historia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene las historias universales. Si yo logro entender y me da suficientes elementos con una parte de la historia, mi cerebro, porque lo tiene ya instalado en el sistema, completa el resto del arco. Y es donde se vuelve también poderoso para las herramientas. Imaginen que hayamos ido con un niño real, lo hayamos grabado y lo hayamos seguido durante 3 años y contábamos la historia completa, real. Bueno, pues ahora es el mismo caso del TikTok de Billie Eilish. Una fan de ella termina siendo cantante. Un niño que le gustaba ver a Jordan, a LeBron, a Brady, el que sea, un día se pone los tenis y se sale a correr. Con saber que el niño se paró y salió a correr, ya sabemos todo lo que sigue. Y una cosa que es bien importante, y ya para cerrar el último punto, que ese es otro bloque completo para hablar después, no solo hay que tener buenas historias, hay que asegurarnos primero de tener buenas historias, pero después hay que asegurarnos de que estén bien contadas. Y ahí es donde entra el talento y el oficio y el borrar y sacarle punta al lápiz y corregir y probar y hacer. Yo con
Ahorita tengo 2 guiones terminados, el que voy a filmar, vamos como en la 8ª versión, tengo 2 años escribiéndolo y tengo otro guión que estoy escribiendo con Pato Sáiz, un gran guionista aquí en México, y llevamos 4 años con ese guión. Y cada tantos meses hay una versión nueva y una versión nueva y una versión nueva. En trabajos de marca, cuando hago un manifiesto de una marca, lo hacemos y lo pulimos y lo pulimos y lo pulimos y lo pulimos hasta que encontramos la esencia de la historia, el punto más importante, que es lo que nos ayuda a contar y qué es lo que va a permitir que se cuente esa historia y que conecte universalmente. ¿Cómo sabemos o cómo podemos hacer para contar una historia muy bien? Me gusta mucho este ejemplo. Si Kennedy hubiera salido en los 60 a decir, vamos a construir un sistema, un programa espacial altamente competitivo y productivo, no hubiera emocionado a nadie. Es una cosa muy técnica. ¿Quién quiere un sistema espacial altamente competitivo? Nadie. Pero lo que salió y dijo fue, vamos a poner un hombre en la luna. Y eso sí, todos queremos y entramos y me queda perfectamente claro. Vamos a poner un hombre en la luna. ¿Cómo? ¿Y qué va a pasar al medio? No importa. Si tienes que ser productivo, eficiente, si es un sistema, no importa. Un hombre en la luna es un sueño que toda la humanidad había tenido desde que vio la luna por primera vez. ¿Se puede ir allá o no se puede ir allá? Y él dijo, sí se puede y vamos a ir. Los motivó a pararse de su silla y a hacer todo lo que tuvieran que hacer. Y tuvieron su midpoint. Despegó el primer cohete y se regresó y se estrelló y se murieron 3 astronautas. Tuvieron que cambiar su estrategia hasta que llegaron. Otra historia perfecta, universal, todos los elementos están ahí, ¿no? Entonces, cuando pensemos en escribir o contar nuestra historia, este ejemplo me gusta mucho. No queremos hacer un programa espacial competitivo, queremos poner un hombre en la luna. Es un gran consejo para escribir. Y bueno, si empezamos con un opening image de la gente en la fogata, pues nuestro closing image es una audiencia en la televisión escuchando nuestras historias de manera colectiva y es lo que queremos lograr. Y con esto terminamos el story del storytelling. Gracias por escucharme, por el tiempo, a todos los que se conectaron. Veo que son más de 200. Y con todo gusto puedo platicar o responder algunas preguntas de los que quieran compartir algo. Muchas gracias, Humberto. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas, chicos. Jerry Rivera tiene una pregunta. Dice, ¿cuáles son las historias que buscan las marcas en esta pandemia para posicionar sus marcas? Sus propias historias. Yo no puedo contar una historia de lo que no soy, ¿sí? O sea, las marcas no buscan historias. Las marcas tienen que entender su historia, tienen que conocer su historia, tienes que entender cuál es la razón de ser de la marca, cuál es el propósito, qué problema le soluciono a quién. Entonces, lo que tienes que hacer es, uso mucho el ejemplo de hacer este llamado, de párate de la silla y sal. Bueno, si a lo mejor no es párate de la silla y sal, es agarra el teléfono y conéctate, ¿sí? O métete al Zoom y conéctate. La pregunta que tienes que hacer es, ¿qué llamado le hago a quién? ¿Y a qué lo estoy invitando a transformarse? No hay, porque cada marca tiene una solución diferente. O sea, hay marcas que me ayudan a comer mejor, hay marcas que me ayudan a hacer ejercicio, hay marcas que me ayudan a transformarme. Entonces, no creo que haya una... ahorita las marcas buscan historias. O sea, sí podemos decir que buscamos, pero más que historias, es emociones. Buscamos inspiración, buscamos motivación, buscamos cosas que nos eleven el corazón. ¿Por qué? Porque es una transformación. Ahorita estamos encerrados en nuestras casas, tristes y sufriendo. ¿A qué nos tiene que invitar una marca? A volver a ser alegres. Pero la idea es, ¿qué hace mi marca para invitarme a recuperar la alegría? O sea, siempre es, ¿dónde está? Agarra la marca, el que hizo la pregunta, piensa en cualquier marca y decir, ¿dónde está hoy mi usuario? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y a qué lo voy a invitar para que se transforme? Perfecto, muchas gracias, Humberto. Una pregunta Opening de y closing image. Okay. Miguel Almaraz, ¿cuál es su proceso para aplicar el llamado del héroe en documentales? Eso es bien interesante. El documental que estoy haciendo, de hace 3 años, me invitaron del Tech Salud, a hacer un documental sobre el sistema de salud del México. Y entonces empezamos a investigar y a hacer un montón de entrevistas sobre todos los problemas que tiene el IMSS, que todos los hemos escuchado,
ya que después de investigar son peor de lo que hemos escuchado. No hay camas suficientes, no hay medicinas suficientes, no hay doctores suficientes, no están preparados, hay mucha corrupción y demás. Y cuando lo estábamos haciendo, lo que le platicaba con el doctor, le decía, no estamos contando una historia, estamos haciendo un artículo donde exponemos datos que lo único que hacen es generar estrés en la gente. No estamos transformando nada, no estamos logrando nada. Hay que cambiar el enfoque de este documental porque no, o sea, a la mitad lo vas a pagar. Y teníamos ya 30 entrevistas hechas y un corte de casi 1 hora. Y yo lo veía y decía, está horrible, ni yo lo quiero ver, no lo quiero ni seguir haciendo. O sea, no es por ahí, ¿no? Porque empezamos, pues hay que hacer un documental de la salud y nos fuimos a grabar, ¿no? A lo que estaba en la superficie, no le rascamos. Y después hay un proceso que es un proceso creativo, cada quien tiene sus propios procesos, pero es esta cueva, este punto cuando, si yo les cuento mi viaje del héroe, me aprobaron el documental, voy, hago entrevistas, presento el primer corte, que es un punto interesante, y esa fue mi falsa victoria, porque presenté el primer corte, que era un punto importante, y el corte era terrible. Y entonces me hizo cambiar todo, y me metí a mi cueva y me puse a pensar qué historia es la que me gustaría ver. Y encontré un punto que es, el problema de los mexicanos con la salud es que no tomamos el control de nuestra salud. Nuestra salud depende del doctor o de la virgencita o a ver de quién, pero no somos conscientes de nuestra salud. Y por eso tenemos los principales problemas que tenemos los mexicanos, es problemas del corazón, diabetes, hipertensión, son enfermedades, todas controlables, con estilo de vida, con ejercicio y con alimentación. O sea, la mayoría de los casos en México. Entonces ahí dije, ahí sí hay una historia. Estamos hablando de un mexicano que no sabe o no quiere tomar el control de su salud y le vamos a dar información y le vamos a explicar lo que puede hacer para ser sano. Entonces entrevistamos a pacientes que habían sufrido, que habían tenido infartos, que habían estado al borde de la muerte, para mostrarles el fracaso. Y después esos mismos pacientes decían, pero me puse a dieta y me puse a hacer ejercicio, digo, en resumen, cada enfermedad cambia, pero es el resumen, y ahora puedo abrazar a mis hijos y puedo seguir viviendo más tiempo y vivo con más salud y a la edad que tengo soy una mejor persona. Y entonces un documental de la salud del sistema de salud de México se convirtió en la salud de los mexicanos. ¿Por qué? Porque en el primer día del documental del sistema de salud no había un héroe y no había un guía y no había un arco. Me di cuenta haciéndolo. Me considero experto en el tema y no me di cuenta hasta la mitad del camino, pero afortunadamente creo, me di cuenta. Y entonces convertimos ese documental en la salud de los mexicanos. ¿Cómo lo aplicas en documental? Los grandes documentales tienen un personaje y tienen una transformación. Vean, el de Tiger Woods se acaba de salir en HBO. El Tiger Woods sale de 2 años jugando golf y pegándole perfecto a la pelota. Decimos, ese niño va a ser campeón. Y sale y es campeón. Pero a la mitad de su historia, su midpoint es, cuando se hizo campeón, se entregó a todos los vicios y eso lo derrotó. Hay una historia humana espectacular ahí, pero no terminó ahí. Después Tiger Woods salió y dijo, cortó todos sus vicios, se metió a rehab, conectó consigo mismo, con su fuerza interior, y después de 7 operaciones de rodilla y de haberse divorciado y que haber sido la burla de todo el país, vuelve a ganar el Masters. Y se me pone la piel chinita. Bueno, me emociono mucho con las historias de este tipo. Y es un documental igual. La manera, yo creo, para que un documental funcione, y no es ley, es mi opinión, tiene que haber un personaje, tenemos que contar la transformación completa. Es lo mismo, es una historia real. En vez de contarla con personajes de ficción actuando y sets, vamos a contar el mismo arco con personajes, con reales, con cosas que pasaron. Estos episodios del documental de la salud, se llama Que Viva México, están divididos por episodios, por enfermedades, y en cada uno tenemos un opening image de un güey contando sus problemas, cómo era su vida antes de enfrentar el problema, el problema que enfrentó, la enfermedad. Te damos datos y estrategias para vencerla y un closing image donde cada uno de ellos logra vencer la enfermedad. Y al final a mí como espectador lo que me dice es,
toma el control de tu salud, como la tomaron ellos, porque es un ser humano y todos tenemos dentro de nosotros, con la ayuda de un médico, en cuestiones ya muy específicas, pero si yo no decido tomar control de mi salud, nunca lo voy a hacer. Y para mí ese es el gran valor de ese proyecto. O sea, lo que me da más orgullo es poner en la calle el mensaje de tu salud depende de ti mismo. Si tomas control de ella y te apoyas con un doctor y un medicamento cuando sea necesario, puedes no vivir para siempre, pero vivir lo más posible y en las mejores condiciones posibles. Y eso es deseable y eso es universal. Todos queremos vivir mejor, más tiempo. Así es. Bueno, te pregunta Julián Cambrón, ¿en qué parte del arco crees que se encuentra la publicidad en México? La publicidad del México está llegando a su tercer acto. Ahorita estamos en una etapa de decir qué vamos a hacer. Ya tuvimos la época de gloria de la publicidad, cuando los publicistas eran los rockstars y las agencias eran un gran negocio y había programas de publicidad en la televisión donde salían anuncios de los anuncios, ¿no? Y después cambió y llegó el mundo digital y cambió la amenaza y se devaluó y se masificó y se democratizó y pasó una serie de que se devaluó y perdió costo y se comoditizó. Y entonces vamos en esa bajada. Y ahorita estamos, o están muchos de los publicistas en esa cueva interior preguntándose cuál es el siguiente paso, cuál es mi nueva victoria, qué tengo que hacer para volver a ser relevante, para volver a ser importante, para volver a tener valor, para que la publicidad siga haciendo lo que tiene que hacer. Y la respuesta está aquí, la respuesta está en el storytelling. O sea, yo mismo, de ser un creativo tradicional, me he trabajado en transformarme a mí mismo en un contador de historias. Entonces ahorita asesoro a personas, les ayudo a figuras públicas con su narrativa personal, sigo ayudando con marcas y además estoy haciendo contenido para conectar con las personas. Estoy haciendo películas, estoy haciendo documentales. Estoy usando las mismas herramientas que utilizaba, trabajando con el mismo tipo de empresas. O sea, esto que les contaba del documental, hay una empresa detrás, hay una marca detrás, pero estamos utilizando herramientas y técnicas diferentes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, decir, nuestro valor siempre estuvo en contar historias, simplemente vamos a contar las historias en otros medios. Ya no son en un spot de 30 segundos, sino en una gran cantidad de medios y ventanas. Y al menos para mí, de sí tener un par de años de depresión y querer vender la agencia y no saber nada más de la publicidad, ahorita estoy en un punto donde estoy contento, emocionado, intrigado por lo que viene y haciendo cosas que nunca pensé que podía hacer y que me están llevando a un lugar que yo mismo no creía que podía llevar y que lo veo como promisorio y estoy contento y estoy emocionado de haber encontrado este nuevo camino de reconstrucción. Y mi transformación a lo mejor puede haber sido de pues, un güey que escribía spots a un güey que hace películas. Hay un gran arco ahí, ¿no? Que además desde los 15 años lo quería hacer y nunca lo había hecho, nunca me había atrevido a dar ese salto. Y ahora, porque dejó de haber, lo tuve que dar y al menos hasta ahora creo que tengo esa fuerza interior dentro de mí para lograrlo y si no, la seguiré buscando. Gracias, Humberto. Otra pregunta de Val. ¿Hay otros tipos de historias además del viaje del héroe? Hay muchísimos. Lo que tiene el viaje del héroe es que, o sea, vaya, la mitología griega no se llamaba el viaje del héroe. Ellos escribían historias para contarle a los niños en la fogata y que los niños las entendieran. Entonces, el viaje del héroe no es más que una manera de explicar cómo funcionan las historias. No es la única, está Safety Cat, está Robert McKee con Story, está el de los 3 actos, está el de los 5 actos. Hay muchas estructuras que tratan de explicar lo que hace una historia universal. Pero, por ejemplo, y esa es la narrativa occidental, que es la que tenemos nosotros, pero en todas las culturas funciona. Por ejemplo, en el cine asiático en general es diferente. El protagonista no necesariamente es una persona. A veces el protagonista es una causa. Entonces, defender el bien es la causa. Y entonces empezamos con un protagonista y a los 20 minutos lo pueden matar y después llega otro y después llega otro y luego cambia y luego es un grupo. Pero mientras se siga defendiendo la causa, sigue habiendo el arco. O sea, la causa logra el arco y la causa es universal. Simplemente que en vez de ser, o sea, una película americana nunca van a matar al protagonista al minuto 15. Si lo matan, se da al minuto 90, ¿no?
Y en el cine asiático lo pueden matar porque va a llegar otro protagonista a continuar el arco. O sea, el arco es más filosófico que individual. Pero las películas hechas con el viaje del héroe se venden en China y se venden en India y se venden en Bulgaria y se venden en Argentina y se venden en México, porque son universales. No es la única, simplemente es una manera que se inventó este señor de contar cómo funcionaban las historias universales. A lo mejor en 100 años se nos olvida y cambia de nombre, pero va a seguir siendo universal. Gracias. Natalie Elizondo, ¿ha usado experiencias personales para escribir historias? Siempre. No puedes escribir algo que no sea personal. Y esto es algo, es un debate bien interesante. Yo me tardé muchos años en aprenderlo y entenderlo. Sobre todo cuando hablamos de una historia bien contada, tiene que ver con la originalidad, obviamente, porque la historia contada de la manera que ya la contó alguien más es irrelevante. Y esto es teoría creativa. Si yo tengo la creatividad, a fin de cuentas es juntar dos elementos. O sea, yo junto un libro, bueno, este es otro libro, al final les voy a contar de Storynomics, que es utilizar las historias para la economía de las marcas, es muy recomendable. Robert McKee, Storynomics. Habla ya específicamente de cómo las marcas deben usar el poder de las historias para construirse. Pero la creatividad de cualquier cosa sería, yo junto este libro con este teléfono y creo un teléfono libro. Es una ridiculez, ¿no? Y esto entonces crea un elemento nuevo. O sea, es A más B es igual a B. ¿Sí? Y es una historia y funciona. Y es viable. No es como el carro cama, ¿no? Esa es la cama en forma de carro, pues junto dos elementos y creo algo. Pero hoy en día, como todos vemos todos los elementos todo el tiempo a través de las conexiones que hay del mundo y todas las estimulaciones que recibimos constantes, cualquier persona puede juntar los mismos dos elementos y crear el mismo elemento. Entonces, A más B igual a B siempre va a ser, lo puede generar cualquiera, ¿sí? Pero si yo a más B le pongo mi historia personal de por medio, y entonces yo digo, aquí está un libro y aquí está un teléfono que a mí se me cayó y se me rompió. Y entonces, si tengo un teléfono roto, no puedo leer el libro, pero si tengo un libro físico, sí. Y entonces, A más B es igual a C. Y mi historia personal solo a mí me ha pasado. O sea, la posibilidad de que alguien haya juntado los mismos dos elementos y haya tenido la misma historia personal y la haya metido en el mismo caso de juntar estos dos o tres, es prácticamente nula, ¿no? Porque todos tenemos historias personales que hemos vivido todo el tiempo y decidimos meterlas en diferentes partes. De hecho, con el guión de la película que voy a filmar, me pasó muy similar a que fue este mismo proceso de descubrimiento. Estábamos haciendo todo muy estructurado, siguiendo el libro y demás, y yo decía, es que está todo ahí y no me termina de motivar contar esta historia. Y dije, ¿por qué? Porque no era una historia mía, porque no estaba contando nada de mí, porque no estaba siendo original, porque no estaba proyectándome yo. Y en el momento que empecé a hacer eso y decir, bueno, que eso lo haces en cómo me relaciono yo con esta historia. Y es cuando dices, imagínate el mismo guión, si lo cuentas tú va a ser de una manera y si lo cuento yo va a ser de otra manera. Entonces, si es una historia, la misma historia, tú la vas a contar de una manera y yo la voy a contar de otra. Y no son mejores ni peores, son diferentes y es lo que, si logramos que se hablan universales, van a ser únicas y valiosas y por eso se pueden volver a contar, porque son interpretaciones propias de lo mismo. Y con las marcas, no siempre se lo digo abiertamente a mis clientes, pero siempre lo hago, porque el lenguaje y la cultura que hay en mercadotecnia es, no eres tú, es el usuario, es el consumidor, es la marca. Entonces, no digas lo que tú piensas, di lo que es, ¿no? O sea, vivimos en este lenguaje y espero no haya clientes conectados y si hay, pues ya descubrieron el secreto. Decimos que sí, pero cuando hago el trabajo personal sí digo, ok, ¿cómo me relaciono yo con esta marca? ¿Cómo me relaciono yo con este producto? ¿Por qué vinieron conmigo y no con otra agencia? Pues si van con otra agencia o con otro creativo, con otra persona que les haga el spot o la campaña, pues lo va a hacer en base a su experiencia, es inevitable. Entonces, yo abrazo mi experiencia, abrazo mis vivencias y encuentro la relación que yo tengo con la marca, con el usuario, con lo que yo he vivido y cuál es el punto que lo hace universal. Y también por eso lo que trato es de vivir muchas experiencias, todo lo que se pueda, viajar, leer libros, ver películas, hacer cosas, subir cerros. ¿Por qué? Porque entre más vivencias y experiencias personales
diferentes, de diferentes contextos tengas, más herramientas vas a tener para crear este A más B igual a C. No le saques la vuelta a expresar lo personal. Yo lo aprendí en cursos de arte. Dentro de todas las cosas que hago, me metí un curso, un taller con artistas. Y lo que decía el maestro de ese taller era precisamente eso. ¿Y tú qué tienes? Ah, qué padre que quieras hacer una escultura. ¿Qué tiene tuyo esa escultura? Y para mí fue un abrir de ojos mayor. Gracias, Humberto. Tenemos una pregunta del buen Ricardo Cantú, amigo tuyo. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto entre informar a convencer? Informar no es vender. Informar es informar. Los Tigres es una camisa amarilla. Eso es informar. Los Tigres, un equipo chiquito de Monterrey que nadie existe, que ha descendido y que se han burlado y humillado de ellos, y fueron y le ganaron al brasileño y son el segundo equipo más importante del mundo. No son un equipo que es una camisa amarilla. Eso es informar. Vender es, yo quiero vencer enemigos como ellos vencen enemigos. Yo quiero transformar mi vida como ellos transforman su vida. Ese es el gran secreto de los vendedores. Eso en publicidad lo usamos bastante. Yo siempre, es una frase literal que le he dicho muchas veces a mis clientes. Informar no es vender. Vender es seducir. Vender es invitar. Vender es conectar. ¿Sí? Hay un fenómeno que en la tele cada vez que lo veo, y lo vemos todo el tiempo, no todo el mundo usa estas herramientas, ni digo que sean las mejores, son las mías, que digo, gente leyendo el brief. O sea, cuando veo un spot de que sale un ama de casa cocinando, leyendo el brief, diciendo lo que la marca quiere que diga, se me hace aburridísimo, se te olvida el segundo, no conecta con nada. Puede ser que te invite a comprar el producto una vez. El problema es que desde que yo vi el anuncio de Apple en el 97, no he vuelto a comprar ni compraré nunca una computadora de otra marca. Entonces, quito la transacción y lo vuelvo una conexión. Y esa es la diferencia entre informar y seducir, digamos. Puedo comprar un café un día. Lo que quiero es que compre café durante 20 años. Para eso tengo que conectar, porque si lo hago con ofertas, que es informar, la compro en un día. Pero el objetivo de la publicidad no es vender un día. El objetivo de la publicidad es crear clientes a largo plazo. Correcto. Julio César dice que buenas noches, excelente plática, te agradece mucho. Y su pregunta Gracias. es, ¿podremos romper con esos esquemas narrativos en algún momento? Pues si no se han roto desde que el cavernícola en la fogata mató al mamut, no veo que haga falta romperlos. Ahora bien, ese es tu viaje, rómpelos, enséñanos a todos lo equivocados que estábamos y transforma el mundo. Bienvenido. Gracias. No dejes que nadie te diga que no. Esa es una gran historia. Igor Villanueva, ¿qué tan buena tiene que ser una historia o qué tan bueno tiene que ser el pitch para que algún estudio decida producirla? Para que un estudio decida producir, depende. Por ejemplo, aquí en México, los grandes estudios de Estados Unidos van a agarrar Save the Cat o una estructura muy similar y van a leer la primera página, van a leer la última, van a ver cuál es el opening image, el closing image, que haya un arco, que sea creíble, que tenga un point. Y si cumple con todo eso y es original, lo van a producir. ¿Qué es lo que pasa? El personaje no pasa esto, no hay arco, no hay transformación, no pasa nada, está muy aburrida. O sea, si tú cumples con ciertos, vamos a llamarle estándares de la industria, que es que la historia tenga esta universalidad y sea original, o esté contada de forma original, aunque sea una historia tradicional, se puede producir. Si no, te van a batear y a batear y a batear y te van a decir, corrige el arco, corrige el personaje, no tiene opening image, el personaje es antipático porque no tiene una debilidad. O sea, como funciona el modelo con los estudios o con las productoras, es tú llegas con tu guión, lo leen, hacen un coverage y te dicen, le falta esto, le falta esto, le falta esto, lo corriges y lo vuelves a llevar y si les gusta, se filma. Fue exactamente lo que yo viví con la película que voy a filmar este año. Muy bien. Escarlín Pozo, si hablamos de contenido para redes sociales, ¿cuál es el formato más recomendado para contar historias? Según el algoritmo, imágenes, videos, caricaturas.
Bueno, aquí estamos ya, si metemos el algoritmo, estamos hablando de dos cosas diferentes. Cualquiera. O sea, ahorita vimos a Toy Story y vimos al Padrino y vimos un TikTok, o sea, son técnicas y vimos un anuncio de Tesla y es más, ni siquiera vimos un anuncio de Tesla, solo vimos la historia de Tesla y vimos un anuncio de Nike y cuentan historias. Tú puedes contar la historia perfectamente con animación, puedes contar la historia perfectamente con gente hablando a cuadro y talking heads, puedes contar la historia perfectamente con ficción, con drama o con documental. Las historias son historias. O sea, no creo que haya... o sea, si te vas el rey del algoritmo ahorita es Netflix, que es el que, sí, el algoritmo lo que hace es buscar patrones de las cosas a las que la gente responde para generar más engagement. Y los algoritmos, pues, hay animaciones, hay todo. Lo que sí tiende a pasar es, otra vez, queremos transformar, queremos cambiar, queremos verlo, queremos estar en un lugar diferente al que estábamos. Si nadie ha hecho animaciones y alguien hace animación, o sea, la animación es la novedad, todo el mundo va a voltear, todo el mundo va a empezar a hacer animaciones, nos vamos a aburrir de la animación. Ahí más bien son como tendencias que van cambiando. O sea, yo creo que cuando empezaron la Facebook y las demás redes a usar estos personajitos, ya saben, de línea, azules con el ojito, está bien práctico, puedo hacer muchas cosas, lo empezamos a hacer 1, 2, 3, me declaro culpable, lo usamos también para algunos spots, y ahorita ya, qué aburrido, el mismo monito que usan todos. O sea, ya hay hasta sátira de utilizar esa técnica. Entonces, pues vamos a ver, o del story, o sea, cuántos comerciales no vimos ya de selfie, ¿no? El primero que lo hizo fue muy innovador. El 25avo y el 500avo que lo hizo, pues ya nos aburrimos. Entonces, más bien es ir un poquito en contra de la corriente. O sea, o estar cuando la corriente va creciendo, como dicen con las historias, también es, entras cuando ya empezaron y te sales antes de que terminen. Aquí sería tendencias en recursos, digamos. Claro. Elizabeth Barrera, ¿cómo aplican las capas de la historia en las marcas? Igual, con el ejemplo que vimos de Tesla. O sea, yo necesito un coche para transformarme. Pero quiero un coche que no mate osos polares. Porque yo quiero un mundo verde. O sea, es igual, esos 3 niveles es el nivel físico, la cosa, o sea, Apple, yo necesito una computadora para escribir un texto, ¿sí? Pero cuando la saco y la abro y la presento, soy un misfit, un rebelde que está rompiendo y cambiando las reglas del universo porque está mal ser como IBM, computadoras aburridas, son los villanos. Externo, o sea, físicamente lo que hace el producto por ti. Interno, o sea, cómo me hace sentir, a qué movimiento estoy participando. Y filosófico, que decía los niveles más esenciales de la humanidad, el bien contra el mal, etcétera, ¿no? Esos mismos 3 niveles hay que encontrarlos porque en cada marca son diferentes. Todo tiene que ver con emociones y con necesidades básicas del ser humano, sobre todo el nivel interno y el filosófico. Bien. La última pregunta, tenemos muchas preguntas, una disculpa, pero no, igual yo encantado. ¿Cómo podríamos usar el storytelling para la creación de experiencia usuario? Está bien interesante esa pregunta. Yo creo que igual, lo que pasa es que la experiencia del usuario, si te fijas, también hay una línea de tiempo. Puede ser que estamos hablando de experiencia del usuario en un sitio o experiencia del usuario en un evento. O sea, entonces, en un evento hay una narrativa de cómo entro, cómo me reciben, cómo me sentir, qué luces se prenden, qué luces se apagan. O sea, hay una secuencia de eventos que me lleva por un viaje emocional. Si estamos hablando en un sitio, quizás no hay una traducción directa a UX en la creación de un sitio, pero sí en la historia que el sitio está contando. O sea, ¿qué me quiere decir el sitio? ¿A quién lo quiere invitar el sitio a qué? Y entonces ahí creamos la experiencia. Creo, un buen ejemplo puede ser, no sé si han visto Apple Fitness, esta aplicación que sacaron, bueno, es una aplicación para los que tienen reloj, y hay clases de yoga y de ejercicios y de bicicleta y demás. Hay una interfaz de usuario donde me invitan a transformarme. Qué padre que estás sentado en tu silla con un reloj viendo la hora, pero sabías que este mismo reloj te puedes parar y subir a tu bici y te va a contar en vivo en la pantalla cuántas calorías quemaste y te va a estar una conductora diciendo
que estás subiendo una montaña altísima, que estés en tu bicicleta estacionaria y que eres un héroe porque lo lograste. Y cuando lo logras, te va a hacer el circulito, va a ser así, y va a sacar chispitas, y va a tener flores, y te va a hacer una fiesta que te va a estimular y te va a dar dopamina y te va a recompensar el cerebro por el logro que tuviste. Al final es lo mismo. Tu transformación es cómo es de ser un güey que está sentado en el sillón a un güey que está sentado en la bici haciendo ejercicio, siendo mejor persona. Y utilizo la pantalla del reloj, utilizo la pantalla de la computadora, utilizo datos en tiempo real, utilizo una conductora que te está dando información y utilizo chispitas para premiarte. Perfecto. Pues bueno, Humberto, como siempre, agradecido de que puedas aceptar la invitación de estar con nosotros, ¿no? Nos encanta escucharte, compartir tu nueva etapa profesional. Felicidades, muchas felicidades. Y bueno, a la audiencia agradecer su presencia. Les pido estar atento a las redes sociales de la Universidad CEDIM, en el cual seguiremos teniendo webinars de diferentes tipos de disciplinas, carreras y demás. Muchas gracias por su asistencia, Humberto, como siempre agradecido. Esperemos tenerte nuevamente en la escuela dando clases pronto. Sí, con gusto. Esperemos, ahorita este semestre no, porque va a ser la película, pero terminando de filmar, ya te había dicho, con todo gusto. Así es. Encantado de volver y compartir además esa experiencia con ustedes. Si quieren después alguien de lo que se quedó pendiente contactar, en Instagram está como WebMediaMX. Mi personal Twitter es @Garza en Twitter, pero mi user es OneTweetWonder. Mi Instagram es OneTweetWonder. Y está las redes de la agencia, que es la Sociedad MX, y por ahí nos pueden contactar y preguntar cosas para cualquier otro tema. Gracias, sí, porque hubo muchas preguntas ahí que quedaron en el tintero. Gracias por entender, todos, chicos. Tuve que viendo más de 200 conectados. Me honra que hayan tomado el tiempo y qué gusto, y ojalá se hayan llevado algo. Si no se han llevado nada, solo acuérdense: opening, transformación, closing, y de ahí parte todo lo demás. Así es. Gracias, Humberto. Abrazo fuerte. Igual, abrazo, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Humberto.